¿Y si pudieras ver sin tus ojos? ¿Y si la verdadera visión no estuviera afuera, sino dentro de ti? Este libro, El arte de ver sin tus ojos, la visión de la visualización creativa, te enseñará a despertar esa mirada interior que transforma pensamientos en realidad. Aquí descubrirás cómo tu mente crea, cómo tu emoción da forma y cómo tu alma puede ver lo invisible. Prepárate, porque después de escuchar esto, ya no volverás a mirar igual. Capítulo 1. La vista interior. Cuando los ojos ya no sirven. A veces la vida te apaga los ojos sin tocarte la cara. No necesitas quedarte ciego para no ver. Basta con que la rutina te adormezca, que el miedo te cierre los párpados del alma, o que el dolor te haga mirar solo hacia adentro, pero no para sanar, sino para esconderte. Nos pasa a todos. Un día miras el mundo y sientes que ya no ves nada. No porque esté oscuro, sino porque dentro de ti algo se nubló. Y ahí empieza este arte. El de ver sin tus ojos. Joseph Murphy decía que todo lo que ves fuera de ti fue una vez una imagen en tu mente. Es decir, que incluso antes de abrir los ojos cada mañana, ya has construido tu día, pero a veces construimos desde la ceguera. Imaginamos desgracias, repetimos miedos, proyectamos ausencias. Por eso, la verdadera vista no está en los ojos, sino en la conciencia. Es la capacidad de mirar la vida con una mente limpia, sin el peso del pasado en la retina. Hubo una persona que conocí hace un tiempo, que vivía creyendo que todo estaba en su contra. Había perdido a alguien que amaba, y desde entonces caminaba viendo solo lo que faltaba. Cuando hablaba, cada palabra era una forma de confirmar su oscuridad. Nada cambia. Todo me sale mal. Ya no tengo suerte. Un día, sin darse cuenta, comenzó a dibujar en una libreta, no cosas hermosas, no paisajes, no flores, sino sombras, formas sin nombre. Lo hacía cada noche, como si así pudiera limpiar algo. Hasta que una de esas noches se quedó en silencio frente al papel y entendió que no estaba dibujando lo que veía, sino lo que sentía. Ahí comenzó a mirar distinto. Lo que veía afuera no cambió de inmediato, pero algo en su interior empezó a ordenarse. Cuando miró su propio dolor sin juzgarlo, cuando se permitió sentir sin huir, descubrió una forma nueva de visión. No veía con los ojos, sino con la aceptación. Y poco a poco, empezó a notar señales que siempre habían estado ahí. Una llamada que antes habría ignorado, una conversación que le dio sentido, una idea que lo sacó del miedo. William Walker Atkinson lo explicaba de manera simple. Ver es reconocer, y reconocer es recordar. La vista interior no es magia, es memoria espiritual. Es recordar lo que ya eres cuando lo que ves afuera parece no tener sentido. A veces creemos que ver es entender, pero no. Ver es aceptar, y aceptar no es rendirse. Es simplemente abrir los ojos internos y decir, ya no necesito que las cosas sean perfectas para poder ver su belleza. Tú también has tenido días en que todo se siente borroso, en que el cuerpo se mueve, pero la mente va arrastrando un peso invisible. ¿Has sentido eso? Que no sabes hacia dónde vas, aunque lo intentes. Que te miras al espejo y no reconoces a quien te devuelve la mirada. Tal vez no sea cansancio físico. Tal vez sea tu alma diciéndote que ya no estás viendo la vida, sino la idea que tienes de ella. Esa es la primera ceguera. Creer que lo que ves es todo lo que hay. Que tu realidad es la única versión posible. Pero, ¿qué pasaría si empezaras a mirar con otros ojos? No con los del cuerpo, sino con los del corazón, con los de la conciencia que observa sin juzgar. ¿Qué pasaría si pudieras sentir lo que hay detrás de lo que te hiere? Neville Goddard lo decía de una forma que siempre me marcó. Tú eres lo que imaginas de ti mismo. Cuando lo lees, suena bonito, pero si lo piensas bien, es brutalmente cierto, porque si imaginas que no puedes, si te ves pequeño, si te repites que la vida es dura, eso es exactamente lo que proyectas. Y no por castigo, sino porque la mente no distingue entre realidad y creencia.
La vista interior comienza el día que dejas de mirar solo con el miedo. Cuando te atreves a ver lo que duele, pero sin interpretarlo como fracaso. Es cuando entiendes que cada experiencia, por amarga que sea, tiene una intención que no se ve a simple vista. Y sí, hay días en que cuesta creerlo. Días en que no hay luz, ni respuestas, ni paz. Pero incluso ahí, algo dentro de ti sigue observando, esperando, recordándote que aún puedes ver. Recuerdo una noche en que esa persona que dibujaba sombras me dijo: creo que estoy aprendiendo a mirar de otra manera. Antes veía el mundo como un lugar que me debía algo. Ahora solo lo observo. Y cuando lo observo, a veces entiendo cosas sin pensarlas. Esa frase se me quedó grabada. Porque eso es ver sin los ojos, comprender sin pensar, mirar sin esperar, sentir sin exigir. La mayoría de nosotros camina con los ojos abiertos, pero la mente cerrada. Nos educaron para mirar lo que falta, no lo que hay. Para ver el error, no la posibilidad. Para medir la vida en pérdidas y no en significados. Pero cuando comienzas a usar la vista interior, algo cambia. Ya no ves lo que pasa, ves por qué pasa. Ya no te enfocas solo en el resultado, sino en el proceso que te forma. Murphy decía: lo que sientes profundamente y crees con sinceridad, eso se manifiesta. Y ver sin los ojos es justamente eso, sentir lo invisible con tal certeza que se vuelve real. No porque lo desees con fuerza, sino porque lo reconoces como posible. Cuando aprendes a ver así, descubres que todo lo que temías perder era, en realidad, parte del aprendizaje que te haría ver distinto, que cada ruptura era una corrección en tu visión, que las personas que se fueron te enseñaron a mirar dentro de ti, que los silencios, los rechazos y los vacíos no eran castigos, sino pausas que la vida te dio para que dejaras de mirar hacia afuera. Y entonces te das cuenta de algo más profundo, que ver sin los ojos no es escapar de la realidad, sino verla con más verdad. Es entender que no necesitas pruebas para confiar, porque lo esencial nunca se ve con los sentidos, se siente. Hay un momento en el camino interior en que ya no buscas respuestas, sino presencia. Y ahí, sin darte cuenta, empiezas a ver, no desde la mente que juzga, sino desde la conciencia que abraza. ¿Te has preguntado por qué, incluso con los ojos abiertos, hay cosas que no puedes ver? Tal vez no es que no existan, sino que no vibras en la frecuencia para percibirlas. Es como una radio. La estación está ahí, pero si no giras el dial interno, nunca escucharás su música. La vista interior funciona igual. La realidad que ves no es la única, es solo la que tu conciencia puede sostener. Por eso, cuando algo en tu vida parece derrumbarse, no te apresures a cerrar los ojos. Quédate. Mira. Respira. Tal vez no entiendas nada, pero si logras quedarte un poco más, sin huir del dolor, algo se aclara. No porque el mundo cambie, sino porque tu forma de mirar lo hace. Hay una frase de Atkinson que me gusta repetir. El poder está en la atención. Y eso es ver interiormente. Dirigir tu atención hacia donde quieres florecer, no hacia donde te secas. Si miras constantemente tus heridas, crecerán. Si observas tu capacidad de sanar, también lo hará. La energía sigue la mirada. La persona de la que te hablé, con el tiempo, dejó de dibujar sombras y empezó a pintar con colores. No porque su vida fuera perfecta, sino porque había aprendido a mirar de otra manera. Cuando le pregunté qué había cambiado, respondió algo que nunca olvidé. Aprendí a ver con el alma, no con la cabeza, y desde ahí, todo se ve distinto. Esa frase tiene más sabiduría que cualquier teoría, porque el alma no juzga, no teme, no exige, solo observa, comprende y crea. Cuando ves desde ahí, entiendes que todo tiene un sentido más grande, incluso lo que duele. Y quizás ahí esté la verdadera visión, no en entenderlo todo, sino en dejar de pelear con lo que no entiendes, en confiar en lo que sientes
cuando no puedes ver. Muchos buscan señales, pero las señales están dentro. No hay que mirar al cielo ni al tarot, ni a los sueños para encontrar respuestas. Las respuestas llegan cuando tu mente se aquieta y tus ojos interiores se abren. No necesitas mirar afuera para saber si estás en el camino. Lo sabrás cuando sientas paz, aunque no tengas claridad. Ese es el primer paso de la visualización creativa. No imaginar para escapar, sino para comprender. Visualizar no es crear una fantasía, es recordar una verdad que tu mente había olvidado. Porque todo lo que imaginas con convicción se vuelve una orden al universo. Pero antes de dar órdenes, necesitas ver. Verte. Verte con compasión, con honestidad, sin máscaras. Capítulo 2. La pantalla mental. Donde comienza la creación. Todo lo que alguna vez existió, comenzó primero como una imagen. No una imagen física, sino una proyección silenciosa en la mente de alguien que se atrevió a imaginar. La casa donde vives, la canción que te emociona, el libro que cambió tu forma de pensar. Todo nació primero en una pantalla invisible. La pantalla mental. Joseph Murphy decía que el subconsciente es como un proyector que reproduce fielmente las imágenes que se colocan en él. Lo que imaginas, consciente o inconscientemente, se convierte tarde o temprano en lo que vives. El problema es que la mayoría de la gente no sabe qué está proyectando. Caminan con una película puesta en la mente que no eligieron, escrita por las heridas, los miedos o las voces de otros. Ven una vida gris y creen que eso es lo que el mundo les ofrece, sin notar que esa imagen viene de dentro. Una persona que conocí hace años vivía atrapada en ese tipo de película. Desde muy joven, escuchó que nunca iba a lograr nada por sí misma. Lo escuchó tantas veces que terminó creyéndolo. Su mente se convirtió en una pantalla que solo mostraba fracaso, y cada intento nuevo parecía confirmarlo. Cambiaba de trabajo, de pareja, de ciudad, pero la historia se repetía, porque el guión era el mismo. No soy suficiente. Hasta que un día, por agotamiento más que por esperanza, decidió observarse. Se dio cuenta de que cada vez que algo bueno le pasaba, se preparaba inconscientemente para perderlo. No porque quisiera sufrir, sino porque su mente no podía sostener otra historia. Empezó a hacer algo simple. Cada mañana, antes de abrir los ojos, imaginaba que estaba en paz, no en un futuro ideal, no rica, no exitosa, solo en paz. Se veía a sí misma respirando tranquila, sonriendo sin motivo, sintiendo que todo estaba bien. Lo hacía sin esperar resultados, casi como un acto de supervivencia emocional. Pasaron semanas sin cambios visibles, pero algo dentro de ella se volvió más estable. Ya no se saboteaba tan rápido. Un día le ofrecieron un proyecto que antes habría rechazado por miedo, y esta vez dijo que sí. Esa decisión cambió su rumbo. No fue suerte, fue la nueva imagen que su mente proyectó hasta que la vida respondió. William Walker Atkinson explicaba que la mente es como una linterna mágica. Donde dirijas la luz de tu atención, eso se vuelve real. Y tenía razón. Tu atención es el lente que enfoca la imagen en la pantalla interior. Si la enfocas en la escasez, verás falta. Si la enfocas en posibilidad, verás caminos. No porque el mundo cambie mágicamente, sino porque tú comienzas a notarlo de otra manera. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has vivido algo hermoso y no lo disfrutaste porque tu mente seguía proyectando preocupación? Estabas en un lugar bonito, con personas que querías, y aún así sentías un ruido dentro que no te dejaba estar presente. Ese ruido no venía del momento, venía de una imagen mental que decía, esto no va a durar o no lo merezco. Sin darte cuenta, no vivías lo real, sino lo que tu mente te mostraba en su pantalla. Neville Goddard decía que imaginar crea la realidad, pero no hablaba de fantasías, hablaba de enfoque, de vivir internamente aquello que deseas hasta que se vuelve natural, y ese natural es la clave.
Cuando algo se siente familiar en tu mente, el universo lo organiza afuera. Pero si lo imaginas desde la ansiedad o desde la falta, lo que proyectas es la ausencia, no la plenitud. ¿Te has preguntado qué película está reproduciendo tu mente hoy? ¿Qué imagen repites sin darte cuenta? Tal vez la de alguien que se esfuerza y nunca alcanza, o la de alguien que teme ser reemplazado, o que no se siente visto. Esas imágenes son poderosas porque el subconsciente no las discute, solo las obedece. No distingue entre una visualización intencional y una repetición de miedo. Lo que ve en su pantalla lo toma como orden. A veces basta un instante para reescribir una historia completa. Recuerdo cuando aquella persona, la del ejemplo, me contó que una mañana, después de meses de práctica, se miró al espejo y se dijo: «Ya no me quiero castigar más». No lo dijo con rabia ni con euforia, lo dijo en calma. Esa frase fue el nuevo guión. Ese día entendió que su mente no era su enemiga, solo estaba reproduciendo la película que alguien más había dejado puesta. Murphy solía insistir en algo que parece simple pero es profundo. Lo que imprimes en tu mente subconsciente se manifiesta en tu experiencia externa. No importa si crees o no en la metafísica, es pura psicología. Si repites una imagen lo suficiente, tu sistema nervioso empieza a actuar en coherencia con ella. Si te ves fracasando, tu cuerpo se prepara para rendirse. Si te ves capaz, tu cuerpo encuentra energía donde antes no la había. Por eso, cuando decimos que la pantalla mental es donde comienza la creación, no hablamos de magia, sino de causa y efecto interior. Cada pensamiento proyectado con emoción es una semilla, y tarde o temprano, toda semilla germina. Pero aquí viene lo más humano. No se trata de forzarte a pensar solo en cosas lindas. No puedes mentirte a ti mismo. Si estás triste, si tienes miedo, si estás perdido, pretender lo contrario solo agranda el vacío. Lo que sí puedes hacer es usar esa pantalla para comprender qué estás creando. Observar tus pensamientos sin castigarte. Mirar tus escenas internas con la misma curiosidad con la que verías una película. ¿Qué historia estoy contando de mí? ¿Qué versión de mí estoy proyectando todos los días sin notarlo? La persona de nuestra historia, con el tiempo, descubrió que no podía controlar todo lo que pasaba afuera, pero sí podía elegir qué película poner cada mañana, y eso cambió todo. Cuando enfrentaba un problema, ya no imaginaba el desastre, sino la calma después del caos. No porque supiera cómo resolverlo, sino porque su mente se sentía más segura cuando veía esa imagen, y en esa seguridad aparecían las ideas, las soluciones, la energía que antes no tenía. Neville decía que debes entrar en el estado del deseo cumplido, hasta sentirlo real. Pero a veces ese estado no es riqueza o éxito, sino serenidad. A veces lo que tu mente necesita no es imaginar más cosas, sino menos ruido. Porque cuando el ruido mental se apaga, la pantalla se limpia y lo que proyectas se vuelve más claro. Hay algo muy poderoso en entender esto. Tu mente no te está castigando, te está obedeciendo. Si le dices no puedo, te protege de intentar. Si le dices soy capaz, te da fuerza. Si le dices esto es peligroso, activa el miedo. Si le dices esto es un reto, activa la curiosidad. Por eso, el diálogo interno es el guionista de tu vida. La mayoría de las personas no son conscientes de las frases que repiten. Siempre me pasa lo mismo. No tengo suerte. No confío en nadie. Cada una de esas frases es un guión invisible. Y no se necesita repetirlas en voz alta. Basta con pensarlas lo suficiente para que el subconsciente las proyecte una y otra vez. Murphy enseñaba un ejercicio sencillo. Antes de dormir, revisa la película de tu día y cámbiala si es necesario. Si algo salió mal, no te vayas a dormir con esa imagen. Sustitúyela mentalmente por la versión que hubieras querido vivir. No como fantasía, sino como dirección. El subconsciente trabaja mientras duermes, y si le das una imagen clara, la mente empieza a organizar tus emociones en torno a ella. Capítulo 3. Imaginación dirigida.
El poder que transforma la materia. Hay una línea delgada entre imaginar y crear, pero nadie te enseña dónde está. Desde pequeños nos dicen, deja de soñar, como si imaginar fuera una pérdida de tiempo. Pero lo curioso es que todo lo que existe fue antes una idea sostenida por alguien que se atrevió a imaginar sin permiso. Joseph Murphy lo escribió con claridad. La imaginación es el ojo del alma, y lo que el alma ve, el cuerpo manifiesta. Y aunque suene poético, es profundamente real. Lo que tu mente sostiene, tu vida lo refleja, para bien o para mal. Imagina a alguien que durante años se visualizó siendo rechazado. Cada vez que conocía a alguien nuevo, su mente ya había ensayado la escena de la decepción. No lo hacía a propósito, simplemente estaba acostumbrado a esperar lo mismo de siempre, hasta que un día entendió que la imaginación no era su enemiga, sino su herramienta, que si podía usarla para sufrir por adelantado, también podía usarla para construir por adelantado. Esa persona comenzó a hacer algo distinto. Cada noche, antes de dormir, imaginaba sentirse querido. No veía rostros, ni nombres, ni escenas perfectas. Solo se concentraba en la sensación de estar en paz y acompañado. Al principio se sentía tonto. Decía que era como fingir algo que no existía. Pero siguió. Un mes después, sin buscarlo, alguien apareció en su vida, no para llenarlo, sino para acompañarlo desde la calma. No era coincidencia, era correspondencia. Lo que su mente había ensayado, la vida se encargó de ponerlo frente a él. Neville Goddard decía que la imaginación crea la realidad y que lo que asumas como verdadero, aunque no lo veas aún, el mundo lo reflejará. Y esa frase tiene más peso del que parece, porque no habla de desear con fuerza, sino de habitar en una visión. Dirigir la imaginación no es soñar despierto, es entrenar a la mente para sostener una frecuencia emocional, una imagen coherente, una fe silenciosa. La imaginación dirigida no se trata de inventar mundos imposibles, sino de reconocer que ya estás creando uno a cada instante. Cuando te preocupas, imaginas. Cuando recuerdas con culpa, imaginas. Cuando anticipas el fracaso, también imaginas. Así que no se trata de aprender a imaginar, sino de hacerlo conscientemente. A veces la imaginación actúa como un espejo que refleja lo que más temes. Pero cuando aprendes a dirigirla, se convierte en el molde donde la materia se acomoda. No es una metáfora. El cerebro humano no distingue entre algo imaginado con emoción y algo vivido realmente. Si visualizas una escena con detalle y sentimiento, tu cuerpo reacciona como si estuviera ocurriendo. Eso no es magia, es biología. Pero es la biología que Dios diseñó para recordarte que puedes crear desde adentro. Murphy lo explicaba con una sencillez que hoy parece revolucionaria. Tu mente subconsciente no razona. Actúa según las imágenes y las creencias que le entregas. Si tu imaginación está llena de carencias, de pérdidas y miedos, eso es lo que la mente reproduce. Pero si le entregas imágenes de equilibrio, seguridad y plenitud, empieza a organizar la vida a su manera, para sostener esas vibraciones. Hay una escena que se repite en muchas personas sin que lo noten. Alguien mira su cuenta bancaria, siente ansiedad y empieza a imaginar problemas. En cuestión de minutos, su cuerpo reacciona, se tensa, se encoge, pierde claridad. Esa imaginación sin dirección convierte un pensamiento en una experiencia física. Ahora piensa lo opuesto. Si esa misma persona, en lugar de imaginar carencia, imaginara oportunidad, su cuerpo se relajaría, su mente vería opciones y su energía cambiaría. No habría más dinero de inmediato, pero sí habría más claridad, y la claridad también es riqueza. La persona de nuestra historia entendió eso a su modo. Una tarde, caminando sola, se dio cuenta de que su mente no se callaba nunca. Imaginaba conversaciones que no habían pasado, finales tristes, discusiones futuras, y comprendió que, si seguía usando la imaginación de esa forma, iba a enfermarse. Así que empezó a cambiar el guión.
Cada vez que se descubría creando una historia negativa, cerraba los ojos y respiraba. Luego elegía una nueva escena. A veces solo se imaginaba caminando bajo el sol, sintiendo el viento. Algo simple, pero real en su interior, y poco a poco, esa práctica le devolvió la paz. William Walker Atkinson decía que el pensamiento concentrado es energía dirigida, y la energía dirigida transforma la sustancia mental y física. No tienes que entenderlo como una teoría esotérica. Basta con observar. Cuando te enfocas en algo con fuerza, lo atraes. Si te enfocas en el problema, crece. Si te enfocas en la solución, aparece. No porque cambies el mundo, sino porque cambias el punto desde donde lo ves. La imaginación dirigida no ignora lo que duele, lo abraza y le da forma nueva. No es negación, es transformación. No es decir no pasa nada, sino decir esto pasará, y puedo imaginarme después de esto, más consciente, más en paz. Es un acto de madurez emocional, no de fantasía. Capítulo 4. El pensamiento visual. Cuando la energía toma forma. A veces pensamos que pensar es solo hablarse a uno mismo en silencio. Pero hay un tipo de pensamiento más sutil, más real, que no se dice con palabras, sino con imágenes. Es el pensamiento visual, la manera en que la mente crea, organiza y da forma al mundo que experimentas. Porque aunque no siempre lo notes, todo lo que imaginas se convierte en energía. Y esa energía, con el tiempo, busca forma. Joseph Murphy decía que el pensamiento impregnado de emoción es la causa invisible de todas las cosas visibles. Y no lo decía desde la fantasía, sino desde la comprensión de cómo opera la mente. Un pensamiento cargado de emoción se vuelve vibración. Esa vibración se proyecta como imagen, y esa imagen, sostenida en la conciencia, comienza a influir en la materia, en tus decisiones, en tus gestos, en lo que atraes o rechazas. El pensamiento visual no ocurre cuando cierras los ojos para ver algo bonito. Ocurre todo el tiempo. Cuando temes, ves imágenes. Cuando esperas, ves imágenes. Cuando te preocupas, ves imágenes. La diferencia está en si eres consciente o no de lo que estás viendo. Y ahí empieza la verdadera práctica. Observar qué cuadros mentales estás sosteniendo sin darte cuenta. Conocí a alguien que decía vivir con mala suerte. Siempre que hablaba, su mente pintaba escenas de pérdida. Si me va bien, seguro algo se daña. Si algo empieza bonito, termina mal. Sin notarlo, sus pensamientos eran como pinceles que solo usaban un color: el miedo. Todo lo que hacía partía de esa visión. Y claro, la vida respondía igual. Imprevistos, traiciones, tropiezos. Un día se cansó de repetir la misma historia y, sin saber cómo, empezó a escribir. No textos inspiradores, no afirmaciones. Escribía lo que veía en su mente. Al principio salían solo imágenes de dolor, calles vacías, puertas cerradas. Pero un día se detuvo y pensó: si mi mente puede pintar esto, también puede pintar algo distinto. Esa fue la grieta por donde empezó a entrar la luz. Empezó a describir lo opuesto. El amanecer, una puerta abierta, una sonrisa. Y aunque no lo sentía real, algo cambió. Esas imágenes nuevas no le resolvían la vida, pero le cambiaban el cuerpo. Dormía un poco mejor, respiraba diferente, su energía se movía de otra forma. Sin saberlo, estaba practicando el pensamiento visual dirigido, usar la imaginación para moldear la energía antes de que la materia la copie. William Walker Atkinson explicaba que el pensamiento es una fuerza tan real como la electricidad, y su naturaleza es la de la energía vibrante. Esa frase es casi científica. Todo pensamiento emite una frecuencia, y toda frecuencia busca correspondencia. Es como una onda que lanza un mensaje al universo, y el universo responde con circunstancias, personas o ideas que coinciden con esa frecuencia. No hay moral en eso, solo coherencia energética. Por eso, cuando piensas en algo con intensidad,
No estás simplemente soñando, estás generando movimiento. El pensamiento visual es ese proceso en el que lo invisible se vuelve imagen y la imagen se vuelve experiencia. Pero hay algo que cuesta aceptar. La energía no distingue entre pensamientos positivos o negativos, solo responde a la calidad emocional con la que los sostienes. Neville Goddard lo decía con una precisión que desarma. La imaginación sostenida con fe es el principio que mueve el mundo. Lo que él llamaba imaginación, hoy podríamos llamarlo pensamiento visual enfocado. Si tu mente visualiza constantemente enfermedad, carencia o miedo, estás entrenando a tu cuerpo y a tu entorno a vibrar en ese nivel. Si visualizas calma, abundancia o amor, estás haciendo lo contrario no por obligación, sino por coherencia natural. La persona que escribía sus pensamientos comenzó a notar algo curioso. Cuando sus escritos eran tristes, el día siguiente se sentía más pesada. Pero cuando, aunque le costara, escribía algo bello, su día tenía una pequeña chispa distinta. Y entendió algo profundo. No era el mundo el que cambiaba. Era su energía la que lo interpretaba distinto. Y eso, con el tiempo, cambió sus resultados. Murphy contaba en sus conferencias que el pensamiento visual tiene poder solo cuando está respaldado por la emoción. Es decir, no basta con imaginar una casa, un amor o una meta. Hay que sentirlo, vivirlo en la mente como si ya existiera. Y ese como si es el puente entre lo invisible y lo visible, porque el subconsciente no entiende el tiempo, solo entiende intensidad. Si una imagen se siente real, para él ya lo es. Y a partir de ahí comienza a organizar tu energía y tus actos para materializarla. ¿Has notado cómo una simple idea puede cambiarte el ánimo? A veces basta imaginar un problema y el cuerpo se tensa. O imaginar algo bueno y el cuerpo se relaja. Eso es energía tomando forma. El pensamiento no se queda en la cabeza, se convierte en sensación. Y las sensaciones son materia vibrando. La persona de nuestra historia, un día, me dijo algo que se me quedó grabado. Me di cuenta de que cada vez que pensaba en el futuro, veía una pared, y empecé a imaginar una ventana. Esa frase parece pequeña, pero es enorme, porque ahí entendió el principio del pensamiento visual. No puedes forzar la realidad, pero puedes cambiar la imagen que tienes de ella, y al cambiar la imagen, cambias la frecuencia con la que actúas. William Atkinson llamaba a esto magnetismo mental, no en el sentido esotérico, sino literal. Todo pensamiento cargado con intención es magnético. Atrae ideas afines, emociones similares y acciones coherentes. Es por eso que cuando tienes miedo, todo parece confirmarlo, y cuando tienes fe, todo parece apoyarte. No es casualidad, es resonancia. Pero este tipo de trabajo no se hace con autoengaños. No se trata de imaginar solo cosas bonitas y negar lo que duele. El pensamiento visual es honesto. Primero reconoce lo que hay, lo siente, y desde ahí proyecta una visión más elevada. Es como estar frente a una pared sucia. No la niegas, pero decides pintar sobre ella algo nuevo. Hay días en que la mente no tiene fuerza para ver más allá del problema. Y está bien. Esos días también cuentan, porque incluso en la oscuridad, pensar es crear. Si no puedes imaginar luz, imagina descanso. Si no puedes imaginar abundancia, imagina serenidad. Porque toda emoción más alta que el miedo ya está limpiando tu energía. La persona de nuestra historia comenzó a practicar algo distinto. Cada vez que sentía ansiedad, cerraba los ojos y veía una imagen. No una escena elaborada, sino un color. Al principio era un gris oscuro, pero con el tiempo, cada vez que respiraba, ese gris se aclaraba. Hasta que un día, sin forzarlo, el color era dorado. No sabía por qué, ni qué significaba, pero le daba paz. Y esa paz comenzó a acompañarla en momentos donde antes solo había tensión. Eso es el pensamiento visual en acción. No hay una técnica única, hay presencia. La energía toma forma según la atención que le das. Si te concentras en la herida,
sigues alimentando su forma. Si te concentras en la sanación, la energía se reordena. Lo que observas, crece. Lo que bendices, florece. Lo que rechazas, se esconde para volver más fuerte. Joseph Murphy decía que el pensamiento visual es la causa invisible del cambio visible. No hay coincidencias cuando una persona cambia su forma de pensar y su vida empieza a moverse. No es suerte, es coherencia entre lo que imagina, siente y actúa. Capítulo 5. La emoción como color de la imagen mental. Las imágenes mentales son como cuadros en blanco. Lo que les da vida no es la forma, sino el color con que las pintas. Y ese color es la emoción. Puedes imaginar una casa hermosa, un amor profundo, una vida abundante, pero si la emoción que lo acompaña es el miedo, la duda o la carencia, esa imagen se vuelve opaca, como una pintura sin luz. Joseph Murphy lo decía con claridad. El sentimiento es el alma del pensamiento. Lo que sientes, si lo mantienes, se manifestará. Lo que piensas abre la puerta, pero lo que sientes es lo que hace pasar la energía. La emoción es el puente entre el mundo invisible y el mundo visible. Es el lenguaje que entiende el subconsciente. No razona, no analiza, no compara, siente. Si le hablas con emociones de escasez, eso manifestará. Si le hablas con la emoción de plenitud, responderá con abundancia. No importa cuántas veces repitas una afirmación si tu emoción dice lo contrario. Conocí a alguien que solía decir que hacía todo bien, y aún así las cosas no salían. Se levantaba temprano, afirmaba frente al espejo, repetía frases de motivación, pero nada se movía. Hasta que un día, en medio de un colapso emocional, entendió que no había estado sintiendo sus palabras, solo repitiéndolas. Había estado pintando su vida en blanco y negro mientras decía que quería color. Comenzó a hacer algo distinto. En lugar de afirmar con la cabeza, empezó a imaginar con el corazón. En lugar de decir, soy abundante, se imaginaba caminando tranquila, sintiendo la seguridad de tener lo suficiente. No buscaba emoción forzada, solo sinceridad. A veces lloraba mientras lo hacía, otras veces reía. Pero cada vez que lo hacía, algo dentro de ella se ablandaba. Y eso fue el comienzo de su cambio. Neville Goddard decía, no es lo que imaginas, sino el sentimiento de que ya es real, lo que crea la realidad. El sentimiento es lo que da vida a la imagen. Sin él, la imaginación se queda en teoría. Cuando sientes algo con fuerza, sea amor, gratitud o miedo, tu cuerpo reacciona, tu respiración cambia, tu campo energético se altera. Estás vibrando. Y esa vibración es la que moldea la materia. Murphy también lo explicaba de otro modo. Tu subconsciente responde a la convicción emocional, no a la lógica. Puedes decir que confías, pero si por dentro tiemblas, tu mente profunda obedece al temblor, no a las palabras. Por eso a veces, parece que la vida no te escucha. No es que no te escuche. Es que responde a la emoción que estás emitiendo, no a la idea que pronuncias. La persona de la historia lo entendió una noche cualquiera. Estaba cansada de fingir fuerza. Se sentó, cerró los ojos y dijo en voz baja, ya no quiero engañarme. Estoy asustada. Y algo dentro de ella se soltó. No fue debilidad, fue verdad. Desde ese momento, su práctica dejó de ser una actuación para convertirse en un encuentro. Cuando imaginaba, ya no lo hacía desde la exigencia, sino desde el deseo genuino de sentirse viva. Las emociones son como los pigmentos de la mente. Si piensas en azul, sentirás calma. Si piensas en rojo, sentirás energía. Si piensas en gris, sentirás peso. El color no se elige solo con la mente, se elige con la vibración emocional que sostienes. Por eso, hay pensamientos que parecen inocentes pero desgastan. ¿Y si no lo logro? ¿Y si me deja? ¿Y si todo sale mal? Esas frases, aunque pequeñas, arrastran emociones densas que colorean toda tu experiencia. William Walker Atkinson decía que
El pensamiento sin emoción es como una chispa sin fuego. Y esa es la diferencia entre pensar e imaginar. Pensar es crear una idea. Imaginar con emoción es encenderla. La emoción es la corriente que convierte una posibilidad en una dirección. A veces creemos que las emociones son enemigas, que sentir miedo o tristeza arruina nuestra práctica espiritual. Pero no es así. Las emociones no son el problema. El problema es quedarte atrapado en ellas sin comprender su mensaje. El miedo, por ejemplo, es energía mal dirigida. Te está diciendo, no te sientas seguro aquí. Si en lugar de rechazarlo lo escuchas, puedes transformarlo. Porque cada emoción es una frecuencia, y toda frecuencia puede ser elevada si la observas sin juicio. La persona de nuestra historia empezó a hacer un ejercicio sencillo. Cada vez que sentía angustia, no la negaba. Cerraba los ojos y se imaginaba abrazándose. No decía, debo estar bien, solo respiraba dentro del abrazo. Con el tiempo, esa práctica transformó su relación con sus emociones. Ya no las temía, las reconocía como mensajeras. Y cuando empezó a tratarse con más ternura, su energía cambió. La vida empezó a reflejarle personas y situaciones que coincidían con ese nuevo tono emocional. Murphy decía que la emoción es el motor de la oración. No se trata de pedir con palabras, sino con vibración. Cuando rezas con desesperación, estás pidiendo desde la falta. Cuando oras con gratitud, estás afirmando que ya lo tienes. Y ese pequeño cambio lo es todo. Hay un momento en la vida de todos en el que entendemos que lo que atrae no es el pensamiento, sino el sentimiento detrás del pensamiento. Puedes decir, quiero amor, pero si lo pides con miedo al abandono, seguirás atrayendo carencia. Puedes decir, quiero prosperidad, pero si la pides desde la preocupación, seguirás vibrando en escasez. No se trata de castigo, se trata de correspondencia. La emoción es el código que decodifica la realidad. Capítulo 6. Ver lo invisible. El arte de contemplar lo que aún no existe. Ver lo invisible no es imaginar algo que no existe, es aprender a reconocer lo que aún no se ha manifestado. No es un acto de fantasía, sino de fe silenciosa. La fe no es esperar que algo ocurra. Es saber, desde adentro, que ya está ocurriendo, aunque tus ojos todavía no lo vean. Joseph Murphy lo escribió así. Cree en la realidad de tu deseo, aunque el mundo entero te contradiga, y el tiempo se encargará de hacer visible lo invisible, y aunque parezca una frase espiritual, en el fondo es una ley mental. Tu vida se acomoda a la imagen que sostienes con más convicción, no a la que ves con los ojos, sino a la que reconoces con el alma. Hay momentos en la vida en los que todo parece desmoronarse y no hay señales de que algo bueno esté por venir. Y justo ahí, cuando el mundo exterior te exige pruebas, la mente te pide un acto de locura. Creer sin ver. Ese es el arte de contemplar lo que aún no existe. No es negar la realidad, es mirar más allá de ella. Conocí a alguien que había perdido casi todo en un mismo año: trabajo, pareja, estabilidad. Decía sentirse invisible, como si la vida ya no tuviera espacio para ella. Todo lo que veía era vacío. Hasta que un día, sin pensarlo demasiado, se detuvo frente al espejo y dijo, no sé cómo, pero esto no puede ser el final. Esa frase no cambió su entorno de inmediato, pero encendió algo dentro. Empezó a imaginar, no una solución, sino una sensación, la de volver a sentirse viva. Cerraba los ojos y se veía caminando con firmeza, respirando aire fresco, sintiendo que algo nuevo estaba naciendo, aunque aún no sabía qué. Durante semanas no pasó nada visible, pero algo comenzó a moverse en su interior. Ya no despertaba con el mismo peso, ya no sentía la misma desesperación. Un día, alguien le ofreció colaborar en un proyecto pequeño, y ella aceptó. Ese proyecto se convirtió en otro, y más adelante, en su nueva vida. Cuando lo recordó tiempo después, me dijo, todo cambió el día que dejé de mirar lo que me faltaba y empecé a mirar lo que podía llegar.
Esa es la esencia de ver lo invisible. No esperar milagros, sino prepararte para ellos. Porque lo invisible no aparece cuando tú lo pides, aparece cuando estás listo para verlo. Y estar listo no significa tenerlo todo bajo control. Significa soltar la idea de control y abrirte a la posibilidad. Neville Goddard explicaba que la imaginación es el ver del alma y que todo lo que imaginas con fe se está construyendo, aunque el ojo humano aún no lo perciba. Él no hablaba de magia, hablaba de coherencia. Si sostienes una imagen con emoción verdadera, tu mente empieza a buscar maneras de confirmarla, no porque manipules la realidad, sino porque te alineas con ella. ¿Te has dado cuenta de que a veces algo en ti sabía antes de tiempo lo que iba a pasar? Ese presentimiento, esa certeza sin prueba, esa voz que te dice, confía, aunque nada tenga sentido. Eso es ver lo invisible, no con los ojos del cuerpo, sino con la conciencia que ya sabe. Ver lo invisible es una práctica de silencio. No se hace desde la prisa ni desde la desesperación. Se hace cuando te sientas en calma y decides observar sin juicio, sin buscar explicación, sin pedir resultado. Es contemplar lo que el alma ya conoce y la mente aún no entiende. La persona de nuestra historia empezó a practicarlo de forma natural. Cada noche, antes de dormir, se acostaba y decía, «Gracias por lo que viene». Al principio lo decía sin creerlo del todo, pero lo decía igual. Esa simple frase era un puente entre el presente y lo invisible. No era una oración para pedir, sino para reconocer. Y con el tiempo, esa práctica se convirtió en su ancla. En los días buenos, era gratitud. En los días malos, era resistencia. Pero siempre, siempre, era fe en movimiento. William Walker Atkinson escribía que la mente que contempla una imagen persistente termina atrayendo su correspondencia material. Y esa es la base del arte de ver lo invisible. No se trata de obsesionarte con lo que quieres, sino de sostenerlo en el corazón sin desesperación. Como quien sabe que una semilla germinará aunque la tierra se vea vacía. Y aquí hay algo importante. Ver lo invisible no es escapar de lo que duele. Es mirarlo y entender que no será para siempre. Es mirar una herida y reconocer que debajo está creciendo una nueva piel. Es mirar la oscuridad y saber que el amanecer ya empezó, aunque aún no haya luz. La persona de la historia tuvo días en los que todo le dolía. Y en esos días, su práctica no era imaginar cosas grandes, sino algo muy pequeño. Una chispa. Cerraba los ojos y veía una chispa encenderse dentro de su pecho. La veía moverse, latir, respirar. Esa chispa se volvió su símbolo, su manera de ver lo invisible. Me decía, mientras esa chispa esté ahí, sé que todo puede volver a empezar. Murphy decía que ver con los ojos de la fe es el acto más creativo del alma. Porque la fe no es esperanza, es conocimiento interior. Es el momento en que dejas de buscar señales, porque ya entendiste que tú eres la señal, que lo invisible no está allá afuera, sino dentro de ti, esperando que lo reconozcas. A veces, lo invisible se disfraza de silencio. Llegan temporadas en que nada se mueve, nada cambia, nada mejora, pero lo invisible sigue trabajando. Son los meses donde aprendes a confiar sin ver, a soltar sin miedo, a creer sin prueba. Y aunque la mente se canse, el alma sabe que algo se está gestando. Es como el embarazo del destino. No ves el crecimiento día a día, pero sabes que está ocurriendo. Capítulo 7. Los símbolos ocultos de la visión creadora. Hay un lenguaje que no se habla con palabras, pero que dirige silenciosamente todo lo que somos. Vive en los sueños, en las imágenes que se repiten en tu mente, en los lugares a los que vuelves sin querer, en los gestos que haces sin pensar. Ese lenguaje está compuesto de símbolos, y cada símbolo es una llave que abre un rincón del alma. Joseph Murphy decía que el subconsciente no entiende el lenguaje de las palabras, sino el de los símbolos y las emociones.
Por eso, muchas veces no entiendes por qué te repites los mismos patrones, por qué atraes las mismas experiencias, por qué sientes lo mismo aunque cambies de lugar, porque sigues respondiendo a los mismos símbolos. Ver, en el sentido más profundo, no es solo mirar con los ojos, sino aprender a leer el lenguaje secreto de las imágenes que tu mente crea. Cada pensamiento tiene una forma simbólica, y cada símbolo que repites, consciente o inconscientemente, se convierte en una instrucción para tu subconsciente. Una persona me contó una vez que cada vez que imaginaba su futuro, veía una puerta cerrada. No sabía por qué, pero esa imagen era constante. A veces aparecía en sueños, a veces durante la meditación. Decía, siempre que quiero avanzar, veo esa puerta que no puedo abrir. Pensaba que era solo una coincidencia, hasta que empezó a observarla de verdad. Se dio cuenta de que esa puerta representaba algo más profundo. El miedo a ser visto, a mostrarse, a salir del escondite emocional en el que vivía desde hace años. Esa puerta era su símbolo, su reflejo más íntimo. Y cuando lo comprendió, algo cambió. En lugar de luchar contra la imagen, decidió dialogar con ella. Cerró los ojos, respiró y dijo en silencio, «Muéstrame qué hay detrás de ti». Esa noche, soñó que abría la puerta y encontraba un campo lleno de luz. No fue una visión milagrosa, fue un acto de comprensión. Al día siguiente, tomó una decisión que había evitado por mucho tiempo. Habló con alguien que necesitaba perdonar, no porque la puerta lo hubiera obligado, sino porque ya entendía su mensaje. Eso es lo que hace un símbolo. No te castiga, te comunica. Es la forma que tiene tu alma de mostrarte lo que tu mente no logra poner en palabras. Por eso, aprender a reconocer tus símbolos es esencial si quieres crear desde dentro, porque no puedes transformar lo que no entiendes y no puedes entender lo que no estás dispuesto a mirar. William Walker Atkinson decía que los símbolos son las herramientas con las que el subconsciente construye las realidades visibles. Cada idea que sostienes se traduce en una forma. Si piensas en libertad, quizá veas el mar. Si piensas en amor, puede que aparezca una luz o un rostro. Si piensas en miedo, tal vez veas oscuridad o encierro. No es casualidad, es comunicación interna. Murphy explicaba que cuando imaginas algo y lo acompañas con emoción, estás grabando un símbolo vivo en tu subconsciente. No es la palabra éxito la que crea resultados, sino lo que esa palabra representa para ti. Si para una persona éxito significa paz, atraerá calma. Si para otra significa presión, atraerá estrés. La diferencia no está en el deseo, sino en el símbolo que lo sostiene. ¿Te has preguntado alguna vez qué imágenes te acompañan cuando piensas en tus metas? ¿Qué figura aparece cuando piensas en ti mismo? ¿Un camino? ¿Una montaña? ¿Un muro? Tus símbolos no mienten. Son la traducción exacta de tu estado interior. La persona de la historia, con el tiempo, empezó a notar más símbolos en su vida. Cuando se sentía triste, soñaba con agua estancada. Cuando estaba tranquila, soñaba con lluvia ligera. Empezó a entender que el agua era su manera interna de medir el movimiento emocional. Cuando el agua se estancaba, ella también lo hacía. Cuando fluía, sabía que estaba sanando. Ya no necesitaba buscar respuestas afuera, porque había aprendido a leer su propio lenguaje. Neville Goddard decía, todo lo que imaginas tiene un significado interno. Si logras descifrarlo, te liberarás. Y no exageraba. El símbolo no busca confundirte, busca revelarte. Es una metáfora viva de tu mente. Por eso, cada visión que tienes, ya sea en sueños, meditaciones o simples pensamientos repetidos, contiene una verdad escondida. A veces los símbolos aparecen en lo cotidiano. Por ejemplo, cuando siempre pierdes las llaves, puede que no se trate solo de despiste, sino de una metáfora de que estás buscando acceso a algo dentro de ti, o cuando ves constantemente el mismo número, el mismo animal, la misma palabra. No se trata de superstición,
sino de sincronía. Lo que tu alma no logra decir con frases, te lo muestra con señales. La persona de nuestra historia comenzó a jugar con esa idea. Un día, después de muchas semanas viéndose frente a esa puerta en su mente, empezó a dibujarla. No sabía por qué. La dibujó una y otra vez, hasta que un día se dio cuenta de que cada vez que la dibujaba, la puerta se hacía más luminosa. Fue entonces cuando entendió. La puerta no era el obstáculo, era la invitación. Era su propio umbral, esperándola. Murphy decía que el alma humana está poblada de símbolos, y quien los comprende tiene en sus manos el mapa de su destino. Cada uno de nosotros tiene símbolos que lo acompañan desde niño. Un lugar que amamos sin razón, una palabra que nos da paz, una figura que se repite en los sueños, no los ignores. Tu subconsciente los usa para enseñarte dónde estás bloqueado, qué estás creando y hacia dónde deberías mirar. El lenguaje de los símbolos es el lenguaje de Dios dentro de ti. No se entiende con la mente racional, sino con la intuición. A veces una imagen basta para desatar una transformación que 1000 palabras no logran. Recuerdo cuando esa persona me dijo, ya no le temo a mis sueños, ahora los escucho. Porque entendió que los símbolos no son presagios, son espejos. Te muestran lo que tu alma está intentando sanar o manifestar, y cuando los abrazas sin miedo, dejan de ser confusos y se convierten en guía. Neville lo explicaba así. El universo entero es un símbolo del alma humana. Todo lo que ves afuera es un espejo de lo que llevas dentro. Si aprendes a leerlo, te vuelves creador consciente. Por eso, la visión creadora no es solo imaginar lo que quieres, sino entender los símbolos que tu propia mente te ofrece mientras lo haces. A veces, cuando una persona intenta visualizar abundancia y no logra sentirla, es porque el símbolo que tiene asociado a dinero está cargado de miedo o culpa. Si de niño escuchaste que el dinero corrompe, esa idea se convirtió en un símbolo oscuro. Puedes repetir 1000 veces, soy próspero, pero tu subconsciente solo entiende que prosperar es peligroso. Hasta que no cambies el símbolo, no cambiará el resultado. Atkinson lo llamaba la reeducación del subconsciente. Decía que para transformar una realidad, hay que sustituir los símbolos negativos por otros más luminosos. Si tu símbolo del amor es el sacrificio, cámbialo por uno de expansión. Si tu símbolo del éxito es la soledad, cámbialo por uno de servicio y gozo. No se trata de autoengañarte, sino de redefinir lo que cada cosa significa para ti. La persona de la historia hizo algo similar. Se dio cuenta de que su símbolo de cambio siempre era una tormenta. Cada vez que pensaba en mejorar, su mente imaginaba caos. Así que decidió cambiar esa imagen. Empezó a imaginar el cambio como una aurora, una luz lenta pero firme. Lo practicó cada noche, hasta que sin notarlo, empezó a vivirlo así. Su vida cambió con calma, no con destrucción. Su símbolo cambió, y con él, su realidad. Murphy decía, la mente no puede sostener dos imágenes opuestas. Cuando introduces una más fuerte, la anterior se disuelve. Por eso, no tienes que luchar contra los viejos símbolos, solo tienes que reemplazarlos con otros más verdaderos. Si cada noche imaginas paz en lugar de caos, tarde o temprano, tu subconsciente entenderá el mensaje. Y si lo piensas bien, toda tu vida ha estado guiada por símbolos. El amanecer como esperanza, la lluvia como renacimiento, el fuego como transformación. La mente humana ha usado símbolos desde siempre porque son puentes entre lo visible y lo invisible. Lo que cambia es la conciencia con la que los lees. Capítulo 8. La visión profética. Cómo el futuro responde al que imagina. Hay momentos en la vida en los que parece que algo dentro de ti ya sabe lo que va a pasar. No lo piensas, lo sientes, como si el alma tuviera memoria del futuro. Y quizás sea así. Joseph Murphy decía que la imaginación es la forma más alta de profecía, porque lo que el hombre imagina sinceramente, el universo lo prepara. Eso no significa que puedas controlar el destino,
sino que, en cierto modo, tú eres su punto de partida. Cada imagen que sostienes con emoción es una instrucción silenciosa que la vida recibe y replica en su propio tiempo. La visión profética no es un don reservado a unos pocos, es una capacidad humana que todos tenemos, pero casi nadie usa conscientemente. Es la facultad de adelantarte energéticamente a lo que aún no existe, de vivir un fragmento de tu futuro en tu mente antes de que se materialice. Neville Goddard lo decía sin rodeos. Tu imaginación es la herramienta con la que creas tu porvenir. Todo lo que experimentas en el futuro, lo has contemplado ya en secreto. Y aunque parezca una idea filosófica, la ciencia lo confirma. El cerebro no distingue entre una experiencia real y una imaginada con intensidad emocional. Una persona me contó una historia que siempre recuerdo cuando hablo de esto. Años atrás, estaba en una situación límite, sin empleo, sin rumbo, y con una sensación constante de que su vida se había detenido. Una noche, sin saber por qué, se puso a escribir. No una carta ni un plan, sino una especie de escena imaginaria. Se describió a sí misma dentro de un año, levantándose temprano, trabajando en algo que amaba, riendo con amigos, agradeciendo por la estabilidad que había alcanzado. No buscaba magia, solo necesitaba esperanza. Cada palabra que escribía era un refugio, una pequeña profecía que su alma intentaba recordarle. Guardó esa hoja sin volver a leerla. Pasaron meses, y la vida siguió con altibajos. Pero un día, mientras ordenaba su habitación, encontró aquel papel. Lo leyó y se quedó en silencio. Casi todo lo que había descrito, de alguna manera, se había cumplido. No exactamente igual, pero con la misma esencia, la misma energía. Lo que había imaginado con sinceridad se había manifestado con precisión. Cuando me lo contó, me dijo algo que nunca olvidé. Creo que el futuro me escuchó esa noche. Esa frase encierra la verdad más simple y más profunda. El futuro no llega, responde. Responde a lo que imaginas, a lo que sientes, a lo que das por hecho en tu interior. Lo invisible no está lejos, está esperando instrucciones. La visión profética no es adivinar, es sentir antes de ver. Es permitirte creer que lo que imaginas con pureza no es fantasía, sino una realidad adelantada, y eso requiere silencio. Porque el ruido de la duda es lo que bloquea la comunicación con tu propio destino. Murphy explicaba que el hombre crea su futuro en el presente a través de las imágenes que permite entrar en su mente. Cada pensamiento sostenido con emoción es un molde vibratorio. Cuando lo repites lo suficiente, se convierte en patrón, y los patrones crean circunstancias. No hay azar, hay coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que finalmente vives. La persona de la historia, sin saberlo, había usado la ley de la visión profética, no desde la ambición, sino desde la necesidad de creer. En lugar de enfocarse en su vacío, proyectó un escenario donde ya estaba completa. Y la vida, tarde o temprano, lo reflejó. William Walker. Atkinson decía que toda vibración mental, al ser enviada al éter, tiende a atraer vibraciones similares y a organizar la sustancia mental universal en la forma imaginada. Es una manera antigua de explicar algo moderno. La mente no solo percibe la realidad, también la modela. Y cuando la emoción es fuerte, el molde se imprime con mayor precisión. Pero la mayoría de las personas vive al revés. Observan el presente y proyectan más de lo mismo. Si el día fue difícil, imaginan que mañana será igual. Si alguien las decepcionó, esperan más decepciones. Y así, sin darse cuenta, hacen de su presente una profecía autocumplida. No porque estén malditas, sino porque el universo solo puede devolver lo que la mente sostiene con convicción. Capítulo 9. El silencio creador. El momento donde el alma ve. Hay silencios que incomodan y silencios que sanan. Hay silencios que se sienten como vacío
y otros que se sienten como regreso. Y luego está ese silencio distinto, el que aparece cuando la mente finalmente se rinde y el alma, por fin, empieza a hablar. Ese es el silencio creador, no el de la ausencia de sonido, sino el de la presencia absoluta de ti. Joseph Murphy decía, cuando callas el ruido del pensamiento, oyes la voz de lo eterno. Y eso no se logra forzando la quietud, sino permitiendo que el alma tome el espacio que la mente ha ocupado durante demasiado tiempo. Estamos acostumbrados a asociar el silencio con la soledad o con la nada, cuando en realidad es todo lo contrario. El silencio creador no te aleja del mundo, te conecta con su raíz. Es el punto donde la conciencia deja de preguntar cómo y empieza a decir, ya entiendo. Es ese instante donde la vida, sin palabras, te lo explica todo. Una persona me contó una vez que pasó años buscando respuestas. En libros, en terapias, en religiones, en cursos de espiritualidad. Quería entender por qué su vida parecía girar siempre en círculos. Por qué sentía que, aunque avanzaba, algo la jalaba hacia atrás. Hasta que un día, en medio del cansancio, se quedó sentada en su habitación, sin música, sin distracciones, sin intención, solo respirando. Me dijo, no fue una meditación, fue rendirme. Y en esa rendición, algo cambió. No escuchó una voz, ni vio una visión, pero algo dentro de ella se movió. Algo se acomodó. Era como si su alma hubiera estado esperando ese silencio durante años. En los días siguientes, comenzó a sentirse más ligera. Sin saber cómo, empezó a entender lo que antes solo repetía. Las frases que había leído en los libros de Murphy y Neville Goddard dejaron de ser ideas y se convirtieron en experiencia. Comprendió lo que Neville quería decir con «el sentimiento es el secreto», porque en ese silencio no había pensamientos, solo una sensación profunda de estar bien, sin razón. Eso es lo que hace el silencio creador. No te da respuestas, te da comprensión. Te recuerda que no todo se resuelve pensando, que hay cosas que solo se resuelven siendo. Murphy explicaba que el subconsciente responde mejor cuando la mente consciente está en reposo. Por eso muchas de las grandes inspiraciones aparecen justo antes de dormir, o cuando estás en la ducha, o caminando sin rumbo. Es el instante en que tu pensamiento deja de controlar y la inteligencia interior empieza a fluir. En ese espacio, las ideas llegan solas, los problemas se reordenan, y la energía que estaba bloqueada empieza a moverse. ¿Te ha pasado que después de mucho buscar una solución, justo cuando dejas de insistir, algo se aclara? Eso no es casualidad. Es el alma aprovechando el silencio de la mente para mostrarte lo que siempre estuvo ahí. La persona de nuestra historia comenzó a practicar el silencio cada noche. No lo hacía como ritual ni con expectativas. Simplemente se sentaba unos minutos a no hacer nada. Al principio se sentía incómoda, como si estuviera perdiendo el tiempo. Pero con los días, empezó a notar algo curioso. Cuanto más callaba, más veía, no con los ojos, sino con el corazón. Empezó a entender por qué había vivido lo que vivió, qué le estaba enseñando cada pérdida, y sobre todo, comenzó a sentirse acompañada por algo invisible pero presente. William Walker Atkinson decía que la fuerza del pensamiento nace del reposo, no del esfuerzo. Y tenía razón, porque el silencio no es inacción, es alineación. Cuando callas por dentro, no dejas de crear. Al contrario, creas con más claridad. La energía que antes gastabas en preocuparte, discutir o dudar, ahora se concentra, y esa concentración es poder. Neville también hablaba del silencio como una herramienta para manifestar. Decía que el estado de quietud profunda es el taller del alma. En ese estado, las imágenes mentales no se dispersan. Es cuando la imaginación se vuelve nítida, cuando puedes sentir con precisión lo que deseas, no desde la ansiedad, sino desde la certeza. Pero alcanzar ese tipo de silencio no es cuestión de técnica,
Es cuestión de entrega, porque no todos los silencios son iguales. Hay uno que nace del miedo, cuando te callas para no sentir, y otro que nace del amor, cuando eliges callar para escuchar de verdad. El silencio creador es este último, el que no huye del ruido, sino que lo abraza hasta que se disuelve. Murphy lo llamaba el momento del alma, ese instante en que tus pensamientos se suspenden y tu energía se expande. Lo describía como un estado de descanso interior, donde no hay lucha, ni deseo, ni espera. Y curiosamente, es justo ahí cuando las cosas empiezan a moverse. Porque el silencio no es pasividad, es el terreno fértil donde la vida siembra su siguiente paso. La persona de la historia lo comprobó una tarde. Tenía un problema que parecía imposible de resolver. Una deuda, una ruptura y una sensación de que nada tenía sentido. Decidió no hacer nada, literalmente. No buscó soluciones, no llamó a nadie, no intentó distraerse. Solo se quedó en silencio, respirando. Me dijo, fue raro. Sentía como si el tiempo se detuviera, pero en ese momento entendí algo. No tenía que arreglar nada, solo dejar que todo tomara su forma. A los pocos días, sin planearlo, recibió una oportunidad laboral que resolvía parte de sus problemas. No fue suerte, fue sincronía. El silencio había reordenado su frecuencia. Neville decía, cuando el hombre entra en el silencio, se encuentra cara a cara con la realidad que ha creado. Por eso muchos le temen, porque el silencio te muestra lo que realmente piensas, lo que realmente sientes, te pone frente al espejo sin filtros. Pero si tienes el valor de quedarte ahí, sin huir, algo milagroso ocurre. Lo que antes era ruido se convierte en revelación. Capítulo 10. El espejo de la mente. Cuando el universo refleja tu visión. Hay un momento en la vida en el que te das cuenta de algo que no te habían explicado. El mundo no te muestra lo que quieres, te muestra lo que eres. No lo que dices ser, sino lo que crees ser profundamente, ahí donde nadie más mira. Y cuando comprendes eso, todo cambia. Ya no puedes culpar al destino, ni al azar, ni a los demás, porque entiendes que lo que el universo te muestra es solo un espejo, un reflejo de tu propia mente, proyectado en forma de circunstancias, personas y eventos. Joseph Murphy decía que la vida es un espejo del alma, refleja lo que el hombre piensa y siente. Y aunque esa frase suena simple, la mayoría pasa la vida peleando con su reflejo, le gritan al espejo que cambie sin darse cuenta de que es su propio rostro el que lo forma. No puedes cambiar la imagen externa sin mover primero lo interno. El espejo no se adelanta, solo responde. Conocí a alguien que vivía con una queja constante. Siempre me tocan las mismas personas, decía. Relaciones que la hacían sentir pequeña, ambientes que la drenaban, trabajos que la frustraban. Hasta que un día, cansada de repetir el mismo ciclo, se hizo una pregunta que nunca antes se había atrevido a hacer. ¿Y si el problema no son ellos? ¿Y si soy yo quien sigue viendo lo mismo? Esa pregunta la sacudió. No porque fuera una acusación, sino porque era una invitación a mirarse con honestidad. Empezó a observar sus pensamientos diarios y descubrió algo brutal. En el fondo, no se sentía digna. Esperaba el rechazo antes de recibirlo. Se preparaba para la decepción antes de conocer a alguien. Su mente, sin querer, estaba proyectando esa inseguridad, y el universo se la devolvía multiplicada. William Walker Atkinson lo decía de otro modo. El pensamiento es un espejo que reproduce fielmente su propia imagen en el mundo de las formas. Cuando ella comprendió eso, comenzó el trabajo más difícil de todos: cambiar el reflejo sin pelear con él. No intentó forzar el mundo, intentó cambiar la manera en que se veía. Cada vez que aparecía una situación que le dolía, en lugar de quejarse, se preguntaba: ¿qué parte de mí se está reflejando aquí? Al principio le costaba, pero con el tiempo, entendió que nada externo se repite si no hay algo interno que lo sostiene.
Murphy explicaba que el subconsciente no crea lo que deseas, sino lo que crees verdadero. Y lo que crees verdadero, el universo te lo muestra para que lo reconozcas. No como castigo, sino como espejo. Si crees que no eres suficiente, atraerás experiencias que lo confirmen. Si crees que la vida te apoya, verás puertas donde antes solo veías muros. Todo empieza y termina en la visión que sostienes dentro de ti. A veces cuesta aceptar esta idea, porque parece injusta, pero si la miras con calma, es liberadora. Significa que tienes el poder de cambiar cualquier cosa cambiando tu percepción, que no estás atrapado, solo hipnotizado por una imagen mental repetida. Neville Goddard decía, no hay nadie a quien cambiar salvo a uno mismo. Todo lo que ves afuera no es más que una proyección de lo que llevas dentro. Y esa frase, cuando se entiende de verdad, duele y sana al mismo tiempo. Duele porque deja sin excusas. Sana porque te devuelve el poder. La persona de nuestra historia comenzó a practicar una técnica simple. Cada vez que alguien la hacía sentir mal, en lugar de responder, respiraba y decía en silencio: esto es un espejo. ¿Qué estoy viendo de mí? A veces se daba cuenta de que estaba viendo su necesidad de aprobación. Otras veces, su miedo al abandono. Y poco a poco, el mundo exterior empezó a cambiar. Las mismas personas seguían ahí, pero su energía era distinta. Ya no se enganchaba igual. Ya no necesitaba demostrar nada. Y cuando cambió su vibración, también cambió la gente que la rodeaba. Murphy enseñaba que la ley de la vida es la ley de la creencia. El universo no te da lo que pides, te da lo que piensas de ti mientras lo pides. Si dentro de ti hay duda, verás confusión. Si dentro de ti hay fe, verás caminos. Y si dentro de ti hay miedo, verás amenazas en cada esquina. El espejo no elige, solo refleja. ¿Te has detenido a pensar qué te está mostrando hoy tu vida? No lo que quieres que te muestre, sino lo que te está mostrando de verdad. ¿Qué te dice el tipo de relaciones que tienes? ¿Qué te enseñan tus finanzas? ¿Qué reflejan tus silencios, tus enojos, tus repeticiones? Porque todo, absolutamente todo, tiene un mensaje. La persona de la historia me contó que un día, mientras miraba por la ventana, se dio cuenta de algo simple pero profundo. El paisaje no cambia si yo no me muevo. Y en esa frase estaba todo. La mente que no se transforma. Repite. Por eso las mismas situaciones vuelven con distintos rostros. Porque el alma no castiga, enseña. Y si no aprendes la lección desde dentro, la vida te la muestra afuera, una y otra vez. Atkinson decía que cada alma es un centro radiante de energía mental que tiñe su entorno con su propia vibración. Eso significa que el mundo no es algo que te pasa, es algo que proyectas. Si caminas con desconfianza, las personas te parecerán amenazantes. Si caminas con apertura, las personas te parecerán más humanas. Nada cambia allá afuera. Cambia el color del filtro, a través del cual observas. Murphy también afirmaba que la vida exterior y la interior son una sola cosa. Por eso, cuando tratas de arreglar el reflejo sin tocar la fuente, solo logras frustrarte. Cambiar el espejo no tiene sentido si no cambias el rostro. Lo que llamamos realidad es solo un eco de tu conciencia, y el eco nunca precede al sonido. La persona de nuestra historia aprendió a verse con más compasión. Entendió que su reflejo no era un enemigo, sino un mapa. Cada experiencia dolorosa le mostraba una parte de sí que pedía ser mirada. Cuando la tristeza aparecía, en lugar de esconderla, la contemplaba. Cuando la culpa la visitaba, en lugar de luchar, le preguntaba qué venía a enseñarle. Y fue en esa honestidad donde comenzó su verdadera transformación. Neville lo resumía de forma magistral. El hombre se convierte en aquello que contempla. Y esa es la esencia del espejo de la mente. Lo que observas con emoción se convierte en tu realidad. Si contemplas escasez, la expandes. Si contemplas abundancia,
la invitas. Si contemplas amor, el mundo empieza a reflejarte su versión más amable. A veces, el universo te pone frente a personas o situaciones que detonas sin querer. Pero si logras ver más allá de la apariencia, descubrirás que cada uno de ellos fue un espejo que vino a mostrarte lo que no sabías de ti. Esa discusión que tanto te dolió, ese rechazo que te rompió, esa pérdida que no entiendes, todos reflejan una parte de ti que está pidiendo integrarse. Murphy decía que la mente humana es el taller de Dios. Y en ese taller, cada pensamiento es un cincel, cada emoción un golpe de martillo, cada experiencia una escultura que te devuelve tu propio rostro. Si te niegas a verlo, te dueles. Si lo aceptas, te transformas. La persona de nuestra historia empezó a notar que cuando se trataba con más amor, el mundo la trataba distinto. Los pequeños gestos cambiaron. El cajero sonreía, el tráfico le molestaba menos, los días se sentían más suaves, y no porque el mundo se volviera perfecto, sino porque su percepción ya no estaba teñida de miedo. Había aprendido a mirarse con ternura, y eso cambió el reflejo. Capítulo 11. Los errores del vidente. Cuando la mente proyecta miedo, ver no siempre es comprender. A veces creemos que estamos intuyendo algo, cuando en realidad solo estamos repitiendo lo que tememos. La mente humana, cuando se asusta, proyecta escenarios tan nítidos que parecen visiones, pero no lo son. Son reflejos del miedo, no del alma. Joseph Murphy lo explicó de manera simple. El subconsciente reproduce lo que más impresiona, ya sea bueno o malo. Eso significa que si el miedo te impresiona más que la fe, será tu miedo el que se manifieste primero. Y es ahí donde muchos se confunden, creyendo que predijeron una desgracia, cuando en realidad la provocaron con su expectativa constante de que algo malo iba a pasar. Neville Goddard lo decía con una claridad que desarma. Todo lo que imaginas con emoción profunda termina por materializarse, incluso aquello que temes. La mente es creadora, no selectiva. No distingue entre deseos y temores, solo obedece a la intensidad emocional con que piensas. Conocí a alguien que tenía esta costumbre. Cada vez que algo le salía bien, enseguida decía, seguro esto no dura. Era casi un ritual. Y claro, nada le duraba. Las relaciones, los trabajos, las oportunidades. Vivía anticipando la pérdida y como una profecía que se cumple sola, terminaba viviéndola. Un día, cansada de ese ciclo, me dijo, ¿será que tengo mala suerte o que yo misma la provoco? Esa pregunta fue su despertar, porque el miedo, cuando no se mira de frente, se disfraza de intuición. Te hace creer que lo sentías venir, cuando en realidad lo construiste con tu pensamiento. Murphy decía que la preocupación es fe invertida. Es creer con la misma fuerza, pero en lo que no quieres. Y ese es el error del vidente interior. Usar su don natural de visualizar para alimentar el miedo en lugar de la creación. Todos lo hacemos sin darnos cuenta. Imaginamos que algo saldrá mal, que alguien nos fallará, que el futuro será duro. Y el subconsciente, obediente y literal, traduce esas imágenes en hechos. La persona de la historia comenzó a observar sus pensamientos y se dio cuenta de que pasaba más tiempo imaginando catástrofes que soluciones. Al despertarse, su primera imagen era el tráfico, la deuda, la discusión pendiente. No lo hacía por gusto, era costumbre. Su mente se había entrenado en la prevención, como si estar alerta fuera una forma de control. Pero esa vigilancia constante era una forma de fe negativa. Creía tanto en el miedo que lo volvía real. William Walker Atkinson escribió: el pensamiento es una corriente de energía. Su dirección depende de la emoción que lo impulsa. Si tu emoción es miedo, toda tu energía se orienta a crear experiencias que lo justifiquen. No por castigo, sino porque el universo no puede distinguir entre tus súplicas y tus temores, solo responde a la frecuencia que emites.
La persona decidió hacer un experimento. Durante una semana, en lugar de imaginar lo peor, intentaría no imaginar nada. Solo respirar. Solo observar sin adelantar conclusiones. Al principio fue difícil. La mente pedía volver al drama, como si necesitara algo que temer para sentirse viva. Pero poco a poco, al no alimentar el miedo, empezó a sentir una calma desconocida. Las cosas no cambiaron de inmediato, pero sí cambió su manera de enfrentarlas, y en ese cambio interno, el reflejo externo comenzó a moverse también. Neville explicaba que el miedo sostenido es una oración constante por aquello que temes. Es una frase dura, pero real. La mente orará de todos modos, con amor o con miedo. La elección es tuya. Y cuando uno lo entiende, se da cuenta de que no basta con desear el bien. Hay que dejar de recrear el mal en la imaginación. La persona de la historia lo vivió en carne propia una noche en que no podía dormir. Había recibido una llamada que la asustó y su mente comenzó a inventar escenarios terribles, dijo. Sentía que algo malo iba a pasar. Lo veía tan claro que me dolía el cuerpo. Pero en medio de ese caos interior, recordó algo que había leído en Murphy. Si puedes imaginar el mal con tanto detalle, también puedes imaginar el bien. Así que cerró los ojos y se obligó a crear la imagen contraria. Todo salía bien. La persona estaba a salvo. Ella se sentía tranquila. No lo sintió real al principio, pero lo sostuvo. Y poco a poco, su cuerpo empezó a relajarse. La llamada al día siguiente confirmó que no había pasado nada. Entendió entonces que su miedo no era intuición, era proyección. Eso es lo que muchos llaman los errores del vidente. Creer que ver lo peor te protege, cuando en realidad te ata a ello. Murphy decía que la emoción es el motor del pensamiento creador. Si el miedo es el combustible, crearás miedo. Si la fe es el combustible, crearás armonía. No hay neutralidad en la mente. Cada pensamiento plantado con emoción es una semilla, y cada semilla da fruto, aunque no quieras. Capítulo 12. La visión divina. Ver con los ojos de Dios. Hay una forma de mirar que no juzga, que no teme, que no separa. Es la mirada de lo eterno en nosotros, esa conciencia que observa sin condenar, que abraza sin exigir y que entiende sin necesidad de entenderlo todo. Ver con los ojos de Dios no tiene que ver con religión ni con superioridad espiritual. Tiene que ver con recordar lo que somos antes de que la mente nos llenara de historias. Ver con los ojos de Dios es mirar la vida sin el filtro del ego, sin la lente del miedo, sin la costumbre de la herida. Es ver más allá de lo aparente y reconocer que detrás de cada rostro, incluso el que más te cuesta amar, hay algo sagrado que te está devolviendo tu propia esencia. Joseph Murphy decía que la mente universal ve solo perfección y orden, aunque el hombre perciba caos. Esa frase resume el abismo entre la mirada humana y la mirada divina. Nosotros vemos pérdida, Dios ve transformación, nosotros vemos error, Dios ve camino, nosotros vemos tiempo, Él ve proceso. Y cuando logras mirar así, aunque sea por un instante, algo dentro de ti cambia para siempre. Una persona me contó una vez que después de muchos años de dolor, decidió intentar ver su vida desde arriba. Había perdido a alguien muy importante y se sentía vacía. Me dijo que un día, cansada de llorar, se sentó en silencio y le pidió a la vida que le mostrara lo que no podía entender. No pidió que el dolor desapareciera, pidió comprender su propósito. Cerró los ojos, respiró, y por unos segundos sintió algo extraño. No el consuelo de la mente, sino la calma de una comprensión profunda, como si alguien dentro de ella le dijera, nada se ha perdido, todo se ha transformado. No era una voz externa, era una certeza interior. Ese instante cambió su duelo, no porque dejara de doler, sino porque entendió que el amor no se había ido, solo había cambiado de forma. Eso es ver con los ojos de Dios. No negar lo que duele, sino comprender que hasta el dolor tiene un propósito. Que lo que parece vacío
es solo el espacio donde algo nuevo está naciendo, que incluso la pérdida puede ser una puerta hacia el alma. Murphy explicaba que, cuando ves con el ojo espiritual, descubres que toda aparente separación es ilusión. Lo que llamamos muerte, fracaso o abandono, en la conciencia divina, solo son movimientos de energía buscando regresar a su fuente. Ver con los ojos de Dios no significa que todo te parezca perfecto. Significa que puedes ver el fondo de las cosas, incluso cuando la superficie se ve rota. Que puedes mirar a alguien que te hirió y reconocer que su acto no fue amor, pero su herida sí fue la misma que alguna vez tuviste. Que puedes mirar tu historia y no juzgarte tanto, porque entiendes que hiciste lo mejor que pudiste con el nivel de conciencia que tenías. La persona de la historia empezó a practicar esto cada día. Cuando alguien la hacía enojar, se preguntaba, ¿cómo vería esto la conciencia de Dios? Y no siempre podía hacerlo. A veces el ego ganaba, a veces el dolor gritaba más fuerte. Pero en los días en que lograba sostener esa mirada, algo distinto ocurría. La reacción se detenía. Su cuerpo no se tensaba igual. Su mente no buscaba venganza, buscaba comprensión. Y con el tiempo, esa práctica se convirtió en su forma de sanar, porque cuando miras desde la conciencia divina, dejas de pelear con la vida y empiezas a acompañarla. Neville Goddard decía, Dios se convierte en lo que imaginas de ti mismo. Y eso cambia todo, porque si tú te ves pequeño, Dios se refleja pequeño en ti. Si te ves culpable, lo divino se te muestra como castigo. Pero si te ves como un fragmento consciente de esa misma energía creadora, todo lo que miras se ilumina. No porque el mundo cambie, sino porque tú estás mirando desde la fuente. Ver con los ojos de Dios es dejar de dividir el mundo entre lo que está bien y lo que está mal. Es entender que cada cosa tiene su función. Aunque no la entiendas todavía, Murphy decía que la inteligencia divina actúa a través de ti cuando renuncias al juicio y confías en el orden oculto. Y esa confianza es lo que convierte la visión en comprensión. Una vez, la persona de la historia me dijo algo que me hizo quedarme en silencio largo rato. Creo que Dios no me está probando, me está enseñando a mirar como Él. Y lo dijo con una paz que no venía de la mente, sino de un lugar más profundo. Porque cuando uno empieza a mirar así, la culpa se disuelve, el miedo pierde fuerza, la urgencia por controlar se suaviza. Es como si descubrieras que la vida no está en tu contra, sino a tu favor, solo que no lo habías visto desde la perspectiva correcta. Atkinson enseñaba que la mente del todo vibra en armonía perfecta. Los errores son solo percepciones distorsionadas del observador. Esa idea es profundamente liberadora. No hay caos, hay incomprensión, no hay castigo, hay causa y efecto. Y cuando tu conciencia se alinea con esa comprensión, dejas de sufrir por lo que sucede y empiezas a cooperar con ello. La persona de la historia empezó a notar señales en todo. No las buscaba, las sentía. A veces una canción, a veces una coincidencia absurda, a veces un silencio, y comprendió que Dios no habla en palabras, sino en sincronías, que el lenguaje de lo divino no es el sonido, es la vibración, y cuando estás en calma, puedes escucharlo todo. Ver con los ojos de Dios es mirar el mundo como si todo fuera parte de ti, porque lo es. El árbol que miras respira lo que exhalas. La persona que amas refleja la forma en que te amas, y la que te duele refleja la parte de ti que aún no has abrazado. En esa comprensión, todo se vuelve más suave. No porque desaparezcan los problemas, sino porque ya no los miras como enemigos. Neville decía, el hombre no ora a Dios, ora desde Dios. Esa frase contiene la esencia de este capítulo. No estás separado de la fuente, eres su extensión consciente. Por eso, cuando ves con los ojos de Dios, tu oración ya no es súplica, es reconocimiento. Ya no pides, recuerdas. Ya no ruegas, afirmas. Ya no temes,
observas. La persona de la historia empezó a experimentar eso en cosas simples. Cuando tenía miedo, decía, esto también es Dios disfrazado. Cuando sentía frustración, repetía, aquí también hay amor, aunque aún no lo entienda. Y en esa entrega, su vida empezó a moverse con menos esfuerzo. Los problemas seguían existiendo, pero ya no la dominaban. Había aprendido a ver con otra mirada. Murphy decía que el hombre se eleva al nivel de la causa cuando se une a la mente divina. Esa unión no ocurre en templos ni en rezos elaborados. Ocurre en lo cotidiano, cuando eliges no responder con rabia, cuando eliges entender en lugar de culpar, cuando ves belleza en lo que otros llaman pérdida. Esa es la oración más alta. Mirar con compasión. Este fue solo un fragmento de lo oculto. Lo que viste aquí es apenas la puerta de entrada. Si quieres seguir desenterrando secretos prohibidos y verdades que pocos se atreven a mirar, no te detengas ahora. Te invito a visitar nuestra lista de reproducción, audiolibros ocultos y sabiduría prohibida, donde cada video es una llave más al misterio. Suscríbete a El Archivo Oculto, activa la campana y permite que el conocimiento perdido te encuentre a ti. Lo oculto